Hello chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, pero sobre todo que estén preparados para adentrarnos en una nueva historia. ¿Qué les parece si nos adentramos en el episodio 7, medidas de dispersión? Por supuesto, tenía que ser con tu maestra Fat, Belú Escamilla. Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta semana entramos a un tema completamente nuevo. Terminamos con el tema de medidas de tendencia central. El día de hoy, en esta semana en particular, vamos a estar empezando con el tema de medidas de dispersión. Muy bien, de manera introductoria y nada más recordando un poco, porque recuerden que en las matemáticas todo va de la mano. Recordaremos que vimos anteriormente lo que fue el tema central que se llamaba medidas de tendencia central. En específico, las medidas de tendencia central nos ayudan a describir el comportamiento de una serie de datos que se concentran, como su nombre lo dice, en el centro de una distribución. Y es por eso que nosotros echamos mano de las herramientas precisamente de las medidas de tendencia central. Como recordarán, vimos media, mediana y moda para datos sin agrupar y para datos agrupados. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos explicar el grado de dispersión o de variación que existe entre los datos? Porque ustedes al momento de graficar, cuando hacían ustedes su histograma, pues veían cómo, ¿verdad?, estaba el comportamiento de cada uno, ya sea de los intervalos, cuando hablábamos de los datos agrupados, o de manera independiente de cada uno de nuestros datos cuando trabajamos con datos sin agrupar. Entonces, ¿a qué se refiere esto de las medidas de dispersión? Dispersión, como su nombre lo dice, es qué tan disperso, qué tan variado, qué tan separado está un dato de otro, porque eso también me da información a mí para saber si mi proceso estará dentro de control o fuera de control. Entonces, es por eso que nosotros ahora iniciamos con el tema de medidas de dispersión, como lo comenté en la slide principal. Y bueno, dentro de las medidas de dispersión tenemos varias. Dentro de ellas, pues las más comunes con las que estaremos trabajando nosotros será el rango, desviación media, rango intercuartílico y rango semi-intercuartílico, que estos últimos dos los vamos a ver, si es que el tiempo nos lo permite, cuando entremos al tema de medidas de posición. Las medidas de posición, digo así nada más para que no quede a medio la explicación, pues ya estamos hablando de lo que son los cuartiles, deciles y percentiles, como su nombre lo dice, 4, 10 y 100. Es cuando nosotros estaremos, digámoslo así, trabajando o dividiendo nuestros datos o el comportamiento de los mismos en esa cantidad de partes para entonces poder tener de una manera más específica el comportamiento de los mismos. Cuando hablábamos de medidas de tendencia central, pues estamos hablando prácticamente casi de mitad y mitad de analizar el comportamiento, pero ya cuando hablamos de cuartiles, deciles y percentiles, bueno, estamos hablando de posiciones y de situaciones más cortas, más específicas, y también estaremos revisando el comportamiento de los datos con esas medidas de posición, y ahí es donde entra el trabajo del rango intercuartílico y semi-intercuartílico. Dentro de las de dispersión nosotros solamente trabajaremos con el rango. También tenemos lo que es el rango entre percentiles 10-90, que también entra dentro de las medidas de posición, varianza, desviación típica y lo que es la dispersión absoluta y relativa. Por ahí subrayé los que estaremos trabajando nosotros en este tema que estamos iniciando, que es medidas de dispersión. Pues muy bien, entremos ahora sí de lleno a los temas, bueno, subtemas, mejor dicho, que les comenté en la slide anterior. Y el principal, bueno, el primero con el que empezaremos a trabajar será el rango. El rango es muy sencillo de comprender, ayuda mucho, no es muy exacto, sin embargo nos da un panorama general del comportamiento de nuestros datos hablando de dispersión.
Y el rango o amplitud es la medida de dispersión más simple, que se define como la diferencia que existe entre el mayor y el menor de los datos, ya sea de un conjunto de números o de datos agrupados o no agrupados. Ahí podemos ver en la pantalla la fórmula, como lo ven, es muy simple. Rango es igual, así de sencillo, dato mayor menos dato menor. Y bueno, vemos ahí un ejemplo. Nos piden ahí que hallemos el rango del conjunto de números 4, 5, 5, 8, 8, 11, 13 y 15. Observemos que están ordenados de menor a mayor. Acuérdense que siempre partimos de ahí, de ordenar los datos, y de preferencia siempre van a ser de menor a mayor, porque así nos ayudará mucho a poder obtener otro tipo de información, ya sin necesidad de tener que ordenarlos, como el caso de la mediana o como el caso de la moda, inclusive de la media misma. Entonces nosotros observamos y vemos que nuestro dato mayor es el 15 y mi dato menor es el 4. Entonces aquí vemos nosotros que el rango es igual a 15 menos 4 y nuestro resultado final será 11. Quiere decir que la dispersión que hay en ese conjunto específico de datos es de 11, y eso lo definimos haciendo la resta entre mi dato mayor, que fue 15, menos mi dato menor, que fue 4. Para datos agrupados, el rango se define de dos maneras. En el caso de la primera opción, es que es la diferencia entre el límite superior de la clase superior más alta y el límite inferior de la clase más baja, es decir, rango es igual a LSC alta menos LIC baja. Y cuando estamos hablando de la diferencia entre la marca de clase, acuérdense que podemos sacar el rango de los límites y de las marcas de clase. Acuérdense que la marca de clase es la famosa X que sacamos al momento de que promediamos en el intervalo, hablando de datos agrupados. Y bueno, será la marca de clase más grande menos la marca de clase más baja, y así de esa manera nosotros podemos obtener los rangos, pero cuando trabajamos con datos agrupados. Y muy bien, como les comentaba hace un momento, las fórmulas para obtener los rangos para datos agrupados, aquí tenemos un ejemplo. Ya nos da nuestra tabla, nuestra primera columna, que son los intervalos de clase, marcas de clase, que es nuestra X, y bueno, las frecuencias. Para nosotros poder sacar el inciso A, aquí lo podemos observar, este es el inciso A. Tenemos ahí que es el rango del límite superior de la clase más alta menos el límite inferior de la clase más baja, y nos vamos a ir sobre el intervalo de clase. Tomamos el dato más grande, que es 45, aquí lo vemos, y el más pequeño, que es 22, aquí lo vemos. Hacemos la resta y por lo tanto nuestro rango es de 23, hablando con lo que se llama los intervalos. Y en el caso de las marcas de clase, que es la X, que acuérdense que estas se obtienen de promediar el intervalo de clase, es decir, 22 más 25 entre 2, y de ahí obtenemos el 23.5. Y bueno, teniendo ya o habiendo recordado cómo obtuvimos la marca de clase, nosotros ahora podemos definir el rango de las marcas de clase, y es el rango de la clase más alta o superior menos el rango de la, perdón, el dato de la marca de clase menor, es a 43.5, que es la más grande, menos el 23.5, que es la más pequeña. Restamos y podemos definir que el rango de nuestras marcas de clases es de 20. Muy bien, como datos extras con respecto a la importancia de calcular los rangos, ya sea para datos agrupados o no agrupados, ahí vemos las fórmulas que ustedes ya tienen, ya vimos en las slides anteriores. Sí es importante que nosotros recalquemos la diferencia que se pueda dar entre esos dos valores, entre el rango de lo que son los límites superiores que obtuvimos de nuestra columna de intervalos,
o los rangos de las marcas de clase, que lo obtuvimos de nuestra segunda columna, que es las X, porque aquí, bueno, los valores que se encuentran se debe a que los límites de clase se extienden siempre más que los de las marcas de clase. Entonces aquí se debe esto a que se tiende a eliminar los casos más extremos. ¿A qué se refiere esto? Que en ocasiones podremos tener datos que están como muy extremos o muy pequeños o muy grandes. Y generalmente cuando tenemos ese tipo de datos en un conjunto de números o de información, a veces lo que se toma como decisión después de haber calculado esos rangos inicialmente es sacamos esos extremos, ese valor más pequeño y ese valor más grande, porque vemos que a lo mejor es un dato el que está así y nos mete ruido al momento de poder nosotros obtener cuál es el comportamiento de la dispersión de dichos datos. Entonces, cuando vemos que es el mínimo de datos que están como muy por fuera del comportamiento del estándar de los datos, se toma la decisión de sacarlos, esos extremos, ese dato mayor y ese dato menor, para entonces poder obtener un dato más real del comportamiento de los mismos. Por eso es que a veces se toma esa decisión de eliminarlos, ¿verdad? También, por lo general, se piensa que cuanto mayor es el valor del rango, es porque entonces es mayor la dispersión o la variación de los datos. En el caso del rango o recorrido, que también se le llama así, es muy útil para situaciones que se concretan a inquirir el tamaño de las variaciones extremas. Ejemplos, ahí vemos en pantalla, la temperatura máxima o mínima en un día, los costos máximos y mínimos en una serie de acciones en la bolsa, en el mercado, las velocidades máximas y mínimas que se pueden tomar cuando nosotros manejamos en una carretera, etcétera. Esto es solamente por mencionar algunos de los ejemplos. Entonces, sí es muy importante analizar los datos, ver qué datos nos están dando, ya sean en nuestra tabla de datos agrupados o en nuestros datos sueltos. Tomar la decisión de calcular el rango de manera inicial con los datos tal cual nos los dan, y dependiendo del resultado, pues también, y de haber analizado ese conjunto de números, podemos, acuérdense, determinar si es necesario o conveniente quitar esos extremos que tomamos de manera inicial para entonces sí poder tener un análisis más allegado a la realidad del comportamiento de nuestros datos con respecto al rango. Muy bien, para que quede un poco más claro lo que estaba explicando, de tomar la decisión de a qué se refiere con quitar los extremos. Aquí tenemos dos ejemplos y fíjense en los ejemplos que tenemos aquí, que nos piden que hallemos el rango de cada uno de los conjuntos numéricos. Si nosotros ahí analizamos, vemos que nos dan los datos sin ordenar, hay que ordenarlos, acuérdense, de menor a mayor. Y vemos aquí en el primer conjunto ya ordenado, obtenemos el rango, el dato mayor es 22, el menor es 7, restamos y nos da 15, ¿sí? Y de igual manera en el conjunto B ordenamos igual de menor a mayor y nos damos cuenta que también fue el dato mayor de 22 y el dato menor de 7, restamos y pues obviamente nos da el mismo valor del rango. Pero si nosotros analizamos los datos, vemos que en el primer conjunto tenemos 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 22. Vemos ahí cómo van brincando los datos. Y en el conjunto B vemos que hay 7, 12, 12, 12, 13, 13, 13 y 22. Entonces, si ustedes observan, aquí los datos, si habláramos de la producción de un producto en particular, vemos que aquí la mayoría de mis datos se comportan de una manera más estable, ¿sí? Hay menos variación entre cada uno de mis datos. Entonces, aquí nosotros pudiéramos tomar la decisión de eliminar este 7, bueno, creo que ahí no sé, voy a tomar un color
morado, a ver si esto ya se ve, de eliminar el 7 y de eliminar el 22, porque solamente tengo un 7 y un 22. Y entonces podemos establecer que el rango es dato mayor 13 menos dato menor, que sería 12, que realmente el rango es igual a 1, ¿sale? Porque ahí mis datos se están comportando de una manera más estable, más repetitiva. En cambio acá tengo 7, 9, 10, 11, no se repite ningún dato, ¿sale? No hay una moda. Entonces eso a mí me ayuda a tomar la decisión de que efectivamente en mi primer conjunto de datos el rango es de 15, hay mucha variación, mucha dispersión, y en el caso de mi segundo conjunto, al momento de obtener mi rango inicial me doy cuenta que es de 15, pero al momento de ir analizando mis datos me doy cuenta de que, oye, solamente tengo un dato de 7 y un dato de 22, eso me está metiendo ruido, hay más estabilidad en mis siguientes datos, quito esos extremos que tenía de manera inicial, vuelvo a obtener el rango y me doy cuenta que realmente hubo a lo mejor algún evento extraordinario en mi proceso de producción y que realmente puedo yo sacar ese producto que me dio con esas medidas y entonces vuelvo a obtener el rango y me doy cuenta que mi producción no está tan inestable como yo pensé de manera inicial. Entonces, aquí nosotros podemos notar que ambos conjuntos, a pesar de que tienen el mismo rango, el comportamiento o la dispersión que existe entre uno y otro, pues es diferente. Muy bien, la segunda medida de dispersión con la que vamos a trabajar va a ser la desviación media. Veremos primero la desviación media para datos sin agrupar y después veremos la desviación media para datos agrupados. Muy bien, en lo que respecta a la desviación media o promedio de desviación, que ahí ya vemos la palabra promedio, tiene que ver con la media aritmética y lo podemos ver en la pantalla al momento de ver la fórmula. Esta desviación media se define como la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de las variables respecto a la media aritmética. Es como una comparativa entre mi dato 1 a 1 contra la media aritmética de ese conjunto de datos y entonces ahí podemos determinar qué tan disperso está cada dato con respecto a la media aritmética del mismo. Entonces vemos ahí la fórmula, que la fórmula es desviación media es igual a la sumatoria de barras de valor absoluto, esa línea que está después del símbolo de sumatoria. Este de aquí es sumatoria y esta de aquí y esta de aquí son barras de valor absoluto que me sirven a mí para que después de que yo haga la operación interna a las barras, si mi valor queda negativo, yo al momento de sacar ese valor de las barras queda en positivo. Porque acuérdense que las medidas, ciertas medidas, no pueden quedar en negativo. Ejemplo, va a ser a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero creo que es la manera en la que pudiera quedar un poco más claro esto de las barras. Por ejemplo, y a veces siempre les digo cuando doy la materia de geometría analítica, es ¿qué pasa cuando tú ubicas a un dato en un plano cartesiano? Pues digo, no, pues camino tantos datos, ¿no? O si yo voy caminando hacia el frente, pues estoy avanzando una X cantidad. Pero, ¿y si yo camino de regreso hacia atrás, estoy descaminando? No, ¿verdad? Aún yo me regrese o camine para atrás. O si yo voy en mi carro y avanzo ciertos metros o cierto kilometraje, y si yo le meto reversa, ya no va, o sea, si yo avancé 20 kilómetros y me echo de reversa, ¿le voy a quitar 20 kilómetros al recorrido del carro? No, van a ser 40, ¿verdad? Si avancé 20 y me regresé los 20, pues van a ser 40 en total. No porque vaya para atrás significa que se va a disminuir lo que yo avancé. Entonces, digamos, de alguna manera es que estas barras me permiten a mí entender que mi
valor que yo obtuve después de haber hecho esa operación de suma o resta interna a mi barra, al momento de yo haber finalizado esa operación y sacar ese resultado de ahí, mi resultado será positivo, porque siempre habrá un resultado, una distancia recorrida. Espero que haya quedado claro y que no los haya revuelto un poco más. Si no, avísenme, mándenme un WhatsApp, mándenme un correo electrónico o por Classroom y aclaramos las dudas. Y bueno, todo eso lo vamos a dividir entre n, que es el número total de datos. En la parte de abajo viene qué significa cada uno de los elementos de la fórmula. N, número total de datos, x testada o x media, en la media aritmética del conjunto, y barras de valor absoluto de x menos x testada, es el valor absoluto de las desviaciones de los diferentes elementos numéricos de su media aritmética. Muy bien, vamos a ver dos ejemplos aquí de cómo obtener la desviación media de datos sin agrupar. Ahora sí que disculpe si me sale aquí medio chueco, voy a dividirlo aquí en dos, espero que me quepa. Vamos con el ejemplo 1. En el ejemplo 1 me piden que hallemos la desviación media del siguiente conjunto. ¿Cuáles van a ser mis datos? Van a ser, déjenme los anoto con otro color. Van a ser 5, 8, 11, 13, 17, 21 y 24. Y déjenme borrar esta línea porque no me va a caber. Si no, no me va a caber el ejemplo completo, ¿sale? Ahora sí que al finalizar muy probablemente lo que vaya a hacer es que lo borre y para poder resolver el segundo, pero no hay problema, porque como está en el video, ustedes pueden regresar para poder copiar todo el ejemplo. Muy bien, recordemos que la fórmula es desviación media es igual a la sumatoria de barras de valor absoluto de x menos x testada, todo esto entre mi número total de datos. Nosotros ya sabemos que n es igual a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nosotros ya prácticamente tenemos que desviación media es igual a la sumatoria. Eso ahorita lo obtenemos. Entonces lo voy a dejar aquí entre 7. ¿Cómo vamos a obtener la parte de arriba? Nos vamos para acá y ponemos aquí sumatoria de x menos x testada. Obviamente hay que sacar la media aritmética. Entonces, nosotros aquí vamos a poner x testada. Recordaremos que es la sumatoria de mis x, que son cada uno de mis datos, entre n. Entonces, x testada será igual y procedemos a hacer la suma de 5 más 8 más 11 más 13 más 17 más 21 más 24 y eso nos da un total de 99. Corrobórenlo, entre n que es 7, por lo tanto x testada será igual a 14.1428, corrobórenlo, puedo equivocarme, no dejen de hacer como quieran ustedes estas operaciones, ustedes ya saben sacar la media aritmética de datos sin agrupar y agrupados, en este caso es datos sin agrupar. Entonces, ya teniendo nosotros la media, ya podemos calcular esto que tenemos acá. Ahora sí, esto va a ser igual, decimos barra de valor absoluto de x, nuestro primer dato que es 5, menos nuestra media aritmética que es 14.1428, cierro mi barra, esto va a ser igual a... Voy a poner ya el resultado final, habiéndole aplicado la regla de las barras, si no, no me va a caber. Me va a dar aquí 9.1428. Si yo hago esta operación, me va a quedar negativo, ¿sale?
pero al momento de sacar de las barras se vuelve positivo, no lo olviden. Y pasamos con el segundo dato, que es 8 menos 14.1428, que es mi media, nos va a dar 6.1428, que recuerden que si yo hago esta operación me queda negativa, pero al momento de quitar las barras vuelve positivo. Mi tercer dato, que es 11 menos mi media, que es 14.1428, cierro, y esto me va a dar de resultado 3.1428. Mi siguiente dato, que es 13 menos mi media, que es 14.1428, cierro mi barra, me va a dar 1.1428. Siguiente dato, que es 17 menos mi media, 14.1428, cierro, y esto va a ser igual a 2.8572. Mi siguiente dato, que es 21 menos mi media, que es 14.1428, igual a 6.8572. Mi siguiente dato, que es 24 menos mi media, 14.1428, cierro barra y me da 9.8572. Y ahora sí procedemos a la suma. Sumamos toda esta columna de resultados y obtenemos 39.1428. Ya teniendo ahora sí esta suma, la agarramos y la ponemos en esta parte de acá, 39.1428, que dividido entre 7, que es mi número total de datos, obtenemos que la desviación media es de 5.5918. ¿Sale? Por lo tanto, que aquí lo voy a poner en la parte de arriba porque ya no me cabe acá abajo. Por lo tanto, acuérdense los 3 puntitos. Por lo tanto, la desviación media del conjunto de datos es de 5.5918. Ahora sí anoto los datos de nuestro segundo ejemplo. Dejen, aquí le ponemos, que es el 2, ejemplo 2. Y el conjunto de datos va a ser 5, 8, 8, 10, 11, 12, 13 y 15. Muy bien, ¿cuántos datos son? Los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, n es igual a 8, 8, y así ya nada más vamos anotando los datos. Muy bien, hay que calcular la media. Hay que sumar 5 más 8 más 8 más 10 más 11 más 12 más 13 más 15, y eso lo dividimos entre el número total de datos. Esa suma de esos 8 datos nos da 82, corrobórenlo como quieran. 82 entre mis 8 datos me da 10.25, ya tenemos la media. Y ahora sí nos vamos con la columna de sumatoria de x menos x testada para poder encontrar la desviación media de este conjunto de datos. Tenemos nuestro primer dato, que es 5, menos nuestra media aritmética, que es de 10.25, y esa operación nos da 5.25 positivo. Si hacemos la operación interna, nuevamente nos quedaría negativo, pero al momento de sacar barras de valor absoluto nos queda positivo. Nuestro segundo dato, que es el 8, lo vamos a restar con nuestra media aritmética, que es 10.25, y eso nos da como resultado el 2.25. Vemos que el tercer dato es exactamente lo mismo, lo anotamos para no olvidarlo al momento de hacer la sumatoria de dichos datos. Después nuestro cuarto dato es el 10 menos el 10.25, cierro barras de valor absoluto, nos da el 0.25.
Nuestro siguiente dato, que es 11 menos el 10.25, nos da un total de 0.75. El siguiente dato es 12 menos nuestra media, que es 10.25, nos da un total de 1.75. Disculpen si escuchan a mi perro ladrar, pero está un poco complicado hacer lo que se cae. Nuestro siguiente dato es el 13 menos el 10.25, cierro barras y eso me da un resultado de 2.75. Y mi último dato, que es 15 menos mi media aritmética, me da un resultado de 4.75. Hacemos nuestra sumatoria y nos da un total de 20. Corrobórenlo como quiera, por favor, y si hay algún error hay que corregirlo. Tomo ese 20 de esa sumatoria, lo divido entre 8 y me da un total de 2.5. Quiere decir que la desviación media del conjunto de datos es de 2.5. ¿Sale? Como se pueden dar cuenta, está bastante sencillo el cálculo de la desviación media y vemos que esa dispersión o variación de cada uno de nuestros datos con respecto a la media aritmética es de 2.5. Muy bien, aquí nosotros ya pasamos a lo que es la desviación para datos agrupados. No está muy difícil, está bastante sencillo. Si se fijan, aquí la única diferencia entre la desviación, o en particular la fórmula de la desviación media de datos sin agrupar con respecto a esta, que es la de datos agrupados, nosotros podemos ver que la única diferencia en la fórmula es que aquí se agrega la f, que es de las frecuencias, ¿sale? Entonces, nuestra fórmula para desviación media de datos agrupados será desviación media es igual a la sumatoria de el producto de la frecuencia por el resultado de la operación de x menos x testada, que ya lo aprendimos a hacer, entre el número total de datos. Abajo vemos qué significa cada cosa, cada elemento de nuestra fórmula. Las X, pues nosotros ya sabemos que representan las marcas de clase en datos agrupados. Las Fs, que serían las frecuencias de las clases. X testada, que sería el cálculo de la media aritmética. Y acuérdense que aquí ya entran las fórmulas del cálculo de la media con datos agrupados, que aquí, bueno, agarramos una fórmula. Solamente no necesitan hacerlo por las dos, sumatoria de fx entre n y x menos x testada, que es el valor absoluto de las desviaciones de las diferentes marcas de clase con respecto a su media aritmética. Muy bien, para entrar ya de lleno a lo que es la explicación del ejemplo, porque este video sí está un poco más cargado. Yo los invito a que lean el párrafo que está en la parte superior y extraigan lo más importante. Sí es necesario que lo lean, sí es necesario que saquen un extracto de ahí, porque sí les da información que es necesaria, sobre todo al momento de hacer un análisis estadístico o que vayamos a tomar decisiones, ¿sale? Muy bien, me voy al ejemplo y ahí nos piden que hallemos la desviación media de los salarios semanales en miles de pesos de 80 jefes de familia. Me dan mi intervalo, que son los salarios, y me dan las frecuencias, ¿sale? Entonces eso hay que copiarlo. Mi sugerencia, sobre todo para el ejemplo, es que pongan su cuaderno de manera horizontal, no vertical, porque si no les va a caber, horizontal, ¿sale? Entonces anotamos aquí intervalos, frecuencias, porque vamos a agregar ahorita más columnas para poder nosotros calcular la desviación media para datos agrupados. Muy bien, aquí ustedes ya debieron haber agregado su tablita inicial, que fueron los intervalos y que fueron las frecuencias, ¿sale? Nosotros vamos a agregar 1, 2, 3, 4 columnas
en donde estas primeras dos ustedes ya las manejan del parcial pasado, que es X, que es nuestra marca de clase, que acuérdense que la obtenemos de sacar el promedio de cada uno de nuestros intervalos. Para recordarnos nada más es 96 más 125 y lo que nos dé entre 2, y de ahí sacamos esta X, esta primera X, o la marca de clase que corresponde al primer intervalo de clase, y así sucesivamente lo iremos haciendo con cada uno de ellos para obtener nuestras X. Después sacamos nuestra columna de Fx. ¿Por qué? Porque hay que calcular la media aritmética, porque es necesaria para poder obtener nuestra desviación media. Acuérdense que para calcular la Fx es la frecuencia por la marca de clase, que es la que acabamos de obtener, y así sacamos una a una cada una de ellas, y posteriormente tenemos que hacer su sumatoria, ¿sale? Hay que hacer la suma. ¿Para qué? Para entonces poder determinar nuestra media aritmética, que en este caso la sumatoria nos dio 15.590, aquí está, entre 80, que es el número total de datos, nos da un total de 194.875. Esta es nuestra media aritmética. Ya teniendo esa media aritmética, agregamos esta columna de X menos X testada para sacar lo de adentro, y nuestra última columna le agregamos la F. ¿Por qué? Porque cada uno de estos datos obtenidos tendrá que ser multiplicado por la columna de las frecuencias. Entonces nos vamos con nuestra primera X, que es 110.5, perdón, 110.5 menos la media aritmética, que fue de 194.875, nos da 84.375. Nuevamente los invito a que corroboren cada uno de los datos por si cometí algún error, lo corrijan ustedes y me hagan la observación al momento de que me manden las evidencias. ¿Sale? Luego nos vamos con nuestra segunda X, que es 140.5 menos el 194.875, nos da 54.375. Nuestra tercera X, que es 170.5 menos el 194.5, y nos da el 24.375, y así sucesivamente con el resto de los datos. Después de que ya terminamos con esta columna, como les dije, en la final lo que vamos a hacer es este 84.375 que obtuvimos en la anterior, lo vamos a multiplicar por nuestra F, que en este caso es 4 para la primera, y nos da un total de 337.5. Después, nuestro segundo dato fue 54.375, aquí lo tenemos, lo multiplicamos por la frecuencia que le corresponde, que es 9, y entonces nosotros obtenemos un 489.375. El tercero fue de 24.375 y ese lo multiplicamos por la frecuencia dada, que es 17, y nos da un total de 414.375. Lo mismo haremos con el resto de los datos para obtener los que faltan. Hacemos la sumatoria de todo esto y obtenemos que nos da un total de 2.482.5. Este dato es el que va a ir en la parte de arriba de la fórmula de la desviación media, que es sumatoria de frecuencia por X menos X testada, que es lo que ya sacamos en la última columna. Sale todo lo de arriba al momento que sumamos. Nos da el 2.482.5, lo vamos a dividir entre los 80 datos que son en total y nos da 31.03125. Por tanto, podemos definir que la desviación media de los salarios en miles de pesos es de 31. Quiere decir que cada uno de mis X, en este caso las marcas de clase, tienen una diferencia o una dispersión contra la media aritmética, la media del comportamiento de los salarios en general del grupo de 80 jefes de familia, es de 31. ¿Qué te pareció el tema? Espero que haya sido un tema muy sencillo de comprender, pero sobre todo de mucha utilidad. No olvides que la próxima semana estaremos avanzando en este mundo maravilloso de los números, así
Así que espero que puedas acompañarnos este fin y todos los fines, por supuesto. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que así puedas compartir con nosotros tus comentarios, que son muy valiosos para mejorar estos videos que hacemos con mucho cariño para ti. Déjanos tu like porque nos sirve bastante con el algoritmo y por supuesto siéntete en la libertad de compartir. ¿Para qué? Para que nuestra maravillosa comunidad crezca cada día más y seamos muchos los que querramos aprender algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima.